Hola, soy Javier Ruiz Calderón. Mi nombre indio es Shankara. Soy doctor en filosofía, profesor en la Universidad de Comillas y doy cursos de filosofías y religiones de la India, sánscrito, meditación, canto védico, etc. Voy a empezar recitando un mantra para crear un ambientillo adecuado. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahavityam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Este mantra significa que nos favorezca a los dos juntos, profesor y alumno, hablante y oyente, que nos proteja a los dos juntos, que trabajemos juntos con energía, que nuestro estudio sea brillante, que no haya hostilidad entre nosotros. Om, paz, paz, paz. Voy a hablar en este ratito de las filosofías del yoga. ¿Por qué las filosofías? El yoga en realidad es un conjunto de tradiciones. Hay múltiples tradiciones del yoga, hay muchos yogas, y cada uno tiene su propia filosofía. Por eso, es más apropiado hablar de filosofías del yoga que de la filosofía del yoga, porque no hay una única filosofía del yoga. Por supuesto, las diferentes tradiciones del yoga tienen algunas ideas en común. Todas ellas parten de la idea de que hay sufrimiento en la existencia humana, por supuesto, pero hay sufrimiento innecesario. Nuestra vida humana es insatisfactoria porque la vivimos mal. Podría ser mucho más satisfactoria. ¿A qué se debe este sufrimiento innecesario? Se debe al apego. El apego es el deseo compulsivo, un deseo demasiado fuerte que nos ata a aquellas cosas a las que estamos apegados. Cosas, personas, circunstancias. El origen del sufrimiento es, pues, el apego. ¿Y cuál es el origen del apego? Es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. A este conjunto de factores, el sufrimiento, el apego, la ignorancia, a esta forma de vivir es a lo que se llama samsara, la existencia cíclica, el ciclo de la existencia limitada. El yoga los diferentes yogas son caminos para librarnos de la ignorancia y por tanto para librarnos del apego y el sufrimiento, es decir, para liberarnos de la existencia cíclica, para ir más allá de samsara. Todas las tradiciones del yoga están de acuerdo en esto. Lo que pasa es que después, cada tradición del yoga, cada forma del yoga, tiene su propia teoría sobre cuál es nuestra verdadera naturaleza. Desconocemos nuestra verdadera naturaleza, pero ¿cuál es esta? Cada tradición te dice una cosa distinta. Y por tanto, también tienen una propuesta diferente, nos proponen diferentes prácticas o técnicas para llegar a conocer nuestra verdadera naturaleza y por tanto a librarnos de la ignorancia, el apego y el sufrimiento. Voy a resumir ahora en unos pocos minutos varias de estas filosofías del yoga, varios de estos enfoques o teorías que hay detrás de las prácticas del yoga. El yoga del conocimiento, hay toda una tradición de yoga que es el yoga del conocimiento, el Jnana Yoga. La forma más conocida de yoga del conocimiento es el Advaita Vedanta. ¿Cuál es la idea o la teoría que hay detrás del yoga del conocimiento? El Jnana Yoga afirma que nuestra verdadera naturaleza no es este individuo, este organismo psicofísico individual con el que solemos identificarnos, sino que si miramos en nuestro interior, descubrimos que en el fondo somos infinitos, somos absolutos.
Nuestra verdadera naturaleza es el Brahman, es decir, la realidad, conciencia, perfección absoluta e indivisible. Por medio del estudio de las escrituras, la reflexión y la meditación, se llega a la percepción directa de esta realidad absoluta. Se llega a descubrir la identidad de mi Atman, de mi propio ser, con el Brahman, lo absoluto. Y eso es lo que nos lleva a la liberación de la ignorancia y el sufrimiento. Esto es lo que dice la teoría, la filosofía del yoga del conocimiento. Otra tradición de yoga es el yoga clásico, el yoga que nos encontramos en el texto más conocido del yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, en los aforismos sobre el yoga. El yoga de Patanjali está basado en la filosofía Sankhya. Es una filosofía dualista que dice: hay dos clases de realidades. Una de ellas es el mundo material, la materia, la naturaleza material, que comprende, la materia no solo comprende lo físico, aquello que percibimos con los sentidos, sino también todo lo psíquico. Los procesos mentales también son en el fondo materiales. Todo eso es material. Pero aparte del universo material existen las almas, los purushas, los sujetos espirituales, individuales. En el fondo cada uno de nosotros somos un purusha, una alma espiritual, un puro sujeto, distinto completamente de la materia. El objetivo de la práctica del yoga clásico consiste en llegar a percibir esta diferencia entre el sujeto y el mundo objetivo, entre Purusha y Prakriti, entre el yo espiritual y el no yo material. Esto es facilitado por el aquietamiento de la mente que se consigue por la práctica de las 8 etapas del Ashtanga Yoga, el célebre yoga clásico de 8 etapas, que van aquietando y concentrando la mente gradualmente hasta que la mente se convierte en un bisturí, en un instrumento capaz de percibir directamente la realidad. Cuando uno llega a percibir de una manera espontánea, continua, esta diferencia entre el sujeto y el objeto, entre el espíritu y la materia, entonces ha alcanzado lo que se llama en el Sankhya y en el yoga clásico la emancipación, Kaivalya. Pasamos ahora al yoga de la devoción, el Bhakti Yoga. Hay muy diferentes formas de yoga cuyo método o cuyo camino se basa en la devoción, el amor a Dios. Por supuesto, cualquier camino devocional presupone la creencia en la existencia de un Dios o una diosa supremos, que sería un ser personal, infinito, todopoderoso, el fundamento o causa del universo, que gobernaría todo el universo, todo lo que sucede, y que sería capaz de salvar a los devotos, a sus devotos de la existencia cíclica, a quien se entregara confiadamente y amorosamente en sus manos. El yoga de la devoción, por tanto, siempre es teísta, presupone una filosofía teísta. Algunas corrientes dentro del yoga de la devoción afirman que la divinidad y el alma son totalmente diferentes entre sí. Otras creen que las almas son parte de la divinidad, partes eternas de la divinidad. Otras, por el contrario, afirman que lo verdaderamente real, lo único que es absolutamente real y eterno es la divinidad, y que las almas son pasajeras, son insustanciales y que al final acaban fundiéndose con la divinidad. La práctica de la devoción consiste en ir cultivando esta actitud de entrega, de amor a lo divino, mediante la oración, los cantos devocionales, los mantras, rituales de adoración, lo que se llaman las puyas, etc. De esta manera iría aumentando la entrega a lo divino. Cuando la entrega a lo divino fuera plena, se alcanzaría el estado de santidad y en ese momento se conseguiría la salvación o liberación, la salvación de la existencia limitada, que es el objetivo de todos los yogas. Según algunos, cuando se llega a ese estado de liberación, cuando uno muere, la persona pierde completamente su individualidad y se funde con la divinidad. Según otros, no. El individuo sigue existiendo de alguna manera en una comunión más o menos estrecha con lo divino. Otra forma de yoga muy conocida es el yoga de la acción, el karma yoga.
que aspira a la purificación de la mente mediante la acción desapegada, mediante el servicio desinteresado. El yoga de la acción siempre presupone el estar en posesión de algún grado de sabiduría, de concentración o de devoción, que es lo que nos permitiría actuar con desapego y con ecuanimidad. Por tanto, presupone la práctica de otros yogas. El yoga de la acción siempre se apoya en la práctica de otros yogas. Y por tanto también presupone la filosofía en la que se basan esos otros yogas. Hay yogas de la acción que se realizan con actitud devocional, otros se realizan con una actitud de sabiduría, característica del yoga de conocimiento, y otros lo que hacen es realizar la acción que uno debe hacer con plena concentración y atención, con esa capacidad de control de la mente que se consigue por el Raja Yoga, por el yoga clásico, por el yoga de la concentración. Hay también yogas tántricos, tardíos, que no son estos 4 yogas básicos que hemos mencionado, sino pertenecientes a esa corriente posterior de la evolución del pensamiento y la espiritualidad de la India, que es el Tantra. Los yogas tántricos añaden a las filosofías anteriores, el adualismo, o el dualismo, o el teísmo de los yogas clásicos, de los yogas anteriores, ideas y prácticas nuevas. Ideas nuevas como la idea de la complementariedad de los opuestos. Todo tiene un polo masculino, femenino, activo, pasivo, que son complementarios. Una visión orgánica de la realidad en la que todo ocupa su lugar y todo tiene su puesto. No hay nada negativo ni nada frente a nada positivo, sino que todo tiene su lugar en el organismo universal, etc. Nuevas ideas filosóficas. Y también novedades prácticas, como son la utilización del cuerpo, de las energías sutiles, de la imaginación, hasta del deseo, como instrumentos útiles para la práctica espiritual, que no son tan cultivados por las otras formas anteriores del yoga. Se supone que estas prácticas potencian la eficacia del yoga en que se basan. Es decir, los yogas tántricos se basan en las filosofías anteriores que hemos mencionado, o en las tradiciones anteriores, y elaboran más esas filosofías y esas prácticas. Por ejemplo, el Hatha Yoga, el conocido yoga de las posturas, ejercicios de respiración, etc., es una forma de adualismo, de no dualismo. En el fondo se basa en una filosofía semejante a la del Jnana Yoga, el Vedanta, el yoga del conocimiento, pero le añade estos elementos de yoga, elementos prácticos y elementos teóricos propios del Tantra. Los Hare Krishna, la famosa Sociedad para la Conciencia de Krishna, es una tradición completamente devocional, pero también es tántrica. Está apoyada en el Pancharatra, que es el Tantra, propio de los devotos de Vishnu. Es una forma de Tantra, aunque no es tan conocido que pertenezcan al Tantra, etc. Es decir, las tradiciones, los yogas tántricos se apoyan en los yogas anteriores, las filosofías anteriores, pero las elaboran de otra manera. Todo esto, bueno, hemos hecho un pequeño repaso de lo que es el yoga tradicional y las filosofías en que se basa, que presupone. Esto nos puede hacer preguntarnos, para practicar yoga en serio, entonces, tenemos que creer en Brahman, lo absoluto, o en Dios, o en el alma. ¿Es imprescindible esto? No podemos aspirar a la libertad, a la liberación que nos ofrece el yoga, sin creer, por ejemplo, en la reencarnación, en la ley del karma. Todas estas creencias tradicionales son esenciales en la práctica de yoga. Yo creo que no. También lo creía Swami Sivananda, el gran maestro de yoga del siglo XX. Swami Sivananda decía: el yoga es para hacer al hindú mejor hindú, para hacer al cristiano mejor cristiano y para hacer al ateo mejor ateo. Es decir, se puede practicar yoga en serio siendo ateo. Basta con aceptar la idea de que nosotros mismos, con aceptar el que la idea común que tenemos de nosotros mismos como algo separado del resto del universo y de los otros seres, aceptar que esta idea es falsa. Creer que en realidad no somos individuos separados, sino que estamos unidos a los otros seres y unidos al cosmos entero, de alguna manera. Es decir, estar convencido de que esa idea de que nosotros somos seres individuales separados de los demás es falsa, y querer sustituirla por la percepción
la experiencia directa de la unidad mía con todos los seres, de la unidad de la realidad. El objeto del yoga sería, desde esta perspectiva, adquirir esa conciencia de la unidad, esa experiencia de la unidad. Eso, cuando uno adquiere esta visión de la unidad, la idea de ego, de yo individual separado, y los apegos que tiene este ego van disolviéndose. Y esto hace que uno adquiera mayor paz y libertad interiores, y que sea más capaz de empatizar, amar, compadecerse y servir a los demás. Esta es una posible filosofía moderna del yoga, completamente espiritual, pero sin creencias metafísicas y religiosas tradicionales, que muchos ya no podemos compartir, que no nos podemos creer. Con esto hemos repasado las principales tradiciones o las principales filosofías tradicionales del yoga y hemos mencionado una posible filosofía moderna del yoga. Pero como dice también Swami Shivananda, 1 gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Así que propongo que pongamos en práctica un poco de esto de lo que hemos hablado, haciendo una brevísima meditación. Meditación en Om. Nos sentamos con la espalda recta y la cabeza en línea, con la espalda, pecho y hombros abiertos, el cuerpo relajado. Vamos a meditar en Om. Om significa esta unidad, esta totalidad de la que he hablado al final. Esta meditación muy sencilla consiste en, primero vamos a repetir juntos Om 3 veces y luego cuando nos callamos, imaginamos al inspirar el sonido Om y al expirar el sonido Om. Y mientras imaginamos ese sonido, sentimos esa unidad de todas las cosas. Es decir, consiste en repetir primero verbalmente y luego mentalmente Om junto con la respiración, mientras se siente la unidad de la realidad. Terminaremos la breve meditación repitiendo juntos Om 3 veces, entonces ya abriremos los ojos y terminaremos este encuentro. Inspiramos. Seguimos visualizando, imaginando Om al inspirar, al expirar y sintiendo la unidad de la realidad.
terminamos el encuentro repitiendo juntos el mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu 3 veces, que significa que todos los seres sean felices. Este es el objetivo del yoga. La paz, la felicidad, el amor universales. No solo el mío, sino el de todos los seres. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shantihi. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Muchas gracias por la escucha.